tenerla aquí nuevamente en la radio. Bueno, muchas gracias. Y bueno, la semana pasada fallé, pero estaba un poco enferma. Así que bueno, calculo que todos, porque fui al médico y me dijo la doctora que había mucha gente un poco enferma, pero bueno. Este cambio de temperatura está aparejado eso. Sí, sí, calculo que es eso, porque no es muy común que me enferme, pero bueno, esta vez me tocó. Así que tuve que faltar. De gripe no tanto, pero sí el cambio de temperatura en la garganta, enseguida sí. Dolor de garganta. Sí, a mí también era dolor de garganta. Y no puedo cantar. Yo no intento. Nunca canto, así que menos con dolor de garganta. ¿Cómo andaste? ¿Cómo pasó el fin de semana? Bien, todo muy bien, por suerte. Bueno, todo en orden, trabajando y bueno, haciendo cosas. Así que bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué tema? Y vamos a seguir un poquito con la poda. Voy a hacer un repaso como a los alumnos lo de la poda anterior y después traje el tema que a usted me había preguntado el otro día, la poda de frutales. Que bueno, es bastante complicada, pero bueno, vamos a tratar yo lo que les quería aclarar también es que lo que yo digo por ahí son cosas bastante técnicas, pero lo que trato de hacer es lo más casero, digamos, lo que la gente puede llegar a hacer, porque en realidad la poda es casi una cirugía en el árbol, pero bueno, igual la hacemos y por eso la idea es que... Hay mucha gente que no lo toma así, directamente agarra un hacha y empieza a pegar. Y lo hace son todos cirujanos. Son todos cirujanos. Pero bueno, lo que quería repasar de la poda anterior es de que era de los árboles de la calle o de los árboles más ornamentales. Bueno, que la época ya la habíamos dicho, que es, bueno, ahora en otoño ya está terminando de tirar la hoja, así que si quieren pueden comenzar. Que bueno, las podas pueden ser de formación, al bajar la altura hay que tener en cuenta muy bien el lugar donde se hace la poda, que yo les decía, como alejarse de la planta y poder ver la forma, no romper mucho la forma de la planta. Sacar todo lo que es ramas secas, si tiene alguna rama enferma también por ahí, si no está del todo seca, pero vemos que tiene alguna, a veces están como huecas o cosas así, también habría que retirarlas. Sacando las plantas que están molestando muchas veces a las redes de la cooperativa, ¿es conveniente cortar en altura? Bueno, yo les explicaba el otro día, la poda en altura es bastante agresiva para la planta y hay que hacerla la menor cantidad de veces posible y lo mejor posible, o sea, siempre hay que tratar de dejar una rama de tira savia, que es lo que yo les decía, que donde va la ramita, que quede como una ramita finita que haga de tira savia, y bueno, y tratar de hacerlo la menor cantidad de veces posibles y también variar la altura, o sea, no hacer la poda siempre en el mismo lugar porque eso nos genera tumores y bueno, cosas que perjudican a la planta. A veces no nos queda opción, pero bueno, si no hay cables o no es necesario, no hay que podar en altura. Sí, la poda lateral para que, bueno, circulen los autos o en un patio, si hay un rama, a veces en los patios si dejamos muy vestido desde abajo nos molestan las ramas, eso también se puede retirar. Pero bueno, y también otra cosa que no aclaré el otro día. Y la otra pregunta la vamos a reiterar, que no es necesario todos los años podar. No, eso exactamente, eso lo habíamos dicho el otro día. La poda en realidad hay que tratar de no hacerla, y bueno, y cuando hay que hacerla es lo menos posible, en tamaño de la planta y en el tiempo, o sea, no repetirla siempre. Y otro tema que nos había quedado pendiente, ¿según que la usted planta? Me preguntó, según la planta, sí, bueno, ahora cuando hable de frutales es diferente, pero bueno, cuando estamos hablando de árboles ornamentales o árboles de vereda, o los árboles que tenemos que no son frutales en nuestro patio, lo ideal es podar lo menos posible. Y bueno, ese sería el tema. De honor a esas plantas grandes que hay en Rufino, escuché, lo dijo el intendente la semana pasada, de que por la situación de las napas altas hay un peligro de que se caigan plantas. Principalmente menciona las que están al ingreso de nuestra ciudad, que vienen a ser los eucaliptus, y que se tratarían de podar o retirar. Sí, en realidad esos eucaliptus vienen en litigio hace unos cuantos tiempo. Años. La gestión anterior también quería podarlos. Bueno, yo lo que considero es que los eucaliptus pueden estar ahí mucho tiempo y no pasar nada. Son plantas de riesgo, están en una calle ancha que ya todas las que estaban cerca de las viviendas se retiraron porque bueno, vinieron del Ministerio de la provincia de Medio Ambiente y bueno, marcaron algunas que estaban, o sea, que estaban muy cerca de las viviendas y bueno, esas ya se han retirado casi todas. Las que quedan para mí, y también fue una sugerencia del ingeniero de la provincia, fue hacer una poda en altura.
En ese caso, en el eucaliptus se puede podar en altura, porque el eucaliptus, no sé si ustedes saben, es originario de Australia y tiene, no como otras plantas, tiene muy buen sistema de rebrote, porque tiene yemas en todos lados, porque bueno, está adaptado a los incendios. Entonces el eucaliptus no tiene mucha complicación en el tema de la poda, se podrían podar. Después quedan las ramas insertadas un poco frágiles, pero sería una opción para no sacarlas. Yo igual creo que la bajada en altura tendría que ser lo mínimo posible, pero bueno, no sé, es todo un tema. Esas plantas, la verdad que yo no creo que se caigan, pero bueno, puedo equivocarme. No sé qué postura claro, van a tomar. Lo único que puede ser porque esas plantas en alguna forma en el momento que las pusieron no tenía una raíces muy profundas. No, en realidad los eucaliptus tienen un problema de raíces superficiales, se vuelcan, tienen copas muy altas y al haber vientos fuertes se vuelcan porque las raíces son muy superficiales. Cuando los suelos no son muy profundos, las raíces quedan en superficie. En el campo de mi cuñada se están cayendo. Sí, todo, sí, eso es real, sí. Está bien, ahí la altura de la napa es mucho más alta que lo que puede ser. No, acá yo creo que no creo que haya un problema de napas. Debe haber en esa zona también suelos profundos como en la rural, o sea que las raíces están bastante bien. Pero bueno, eso habría que ver. Yo los bajaría, o sea, nunca sacaría todas esas plantas porque la verdad que son patrimonio de la ciudad, marcan una entrada re linda, no sé, por ahí eliminaría algunas que están muy complicadas cerca de las viviendas, que bueno, ya se sacaron, y por ahí haría una poda en altura, sí, porque garantizaría que si se llegan a volcar o algo no habría riesgo. Igual esa calle tiene 50 metros, o sea, para que tiene lugar hasta una casa, caer alguno y que caigan hacia y el siempre lado de la se casa. caen, no sé si ustedes han observado, una planta es raro que se caiga si no hay viento, o sea, uno puede ir observando el estado en el que están todas muy bien, o sea, no hay ninguna que esté muy podrida o mal, así que bueno, habría que analizarlo. La verdad que yo pediría asesoramiento técnico para ver bien qué hacer, claro. Así como se llamó en ese momento al ministerio. Hace un tiempo atrás ocurrió lo mismo en la sociedad rural, sí. Que los vecinos pidieron que era peligroso las plantas que pudieran caer. Sí. Igualmente, ahí había 50 metros, pero claro. Bueno. Sí, se podaron. ¿Cómo podemos decir? ¿Las podaron o las masacraron? Esa poda fue muy muy masiva, digamos, que era un poco la idea que tenía la gestión anterior, quería podar los eucaliptus a 3 metros. Una locura. O sea que dejaban... sí, dejaban troncos en realidad. Sí. El eucaliptus brota, pero la inserción de esas ramas nuevas también es más peligrosa que el árbol original, porque la rama nueva en el eucaliptus es una madera frágil y con los vientos, no sé si ustedes han visto en el campo, siempre abajo del eucaliptus hay ramas caídas, y bueno, ese rebrote es mucho, la inserción es mucho más como, no sé cómo explicarlo, pero los tejidos no se unen tan bien como en la planta original, entonces frágil. Claro, es más frágil. Entonces, bueno, al haber vientos y esas cosas, las ramas quedan mucho más frágiles que antes. Ya la sacamos del tema. De tema, sí. Bueno, no pueden con su genio ustedes. La escuchamos. No hablamos más, no preguntamos. Encima me sacan todos temas que son mi vida compleja, pero bueno, nada, por esos eucaliptus ya vamos a seguir luchando y vamos a tratar de que... Yo lo que le pido al municipio siempre que puedo, que se asesoren, o sea, que para esto... llamen a alguna persona especializada que sea de la provincia. De la provincia vienen y te asesoran, que está bien eso. Bueno, y después otro tema era el tema de las herramientas, que habíamos hablado la semana pasada. Las herramientas, usted me preguntó cuáles se usaban, yo mencioné que hay que tratar de evitar lo máximo posible la motosierra. Y bueno, y después de las herramientas de mano, lo que hay que tener mucho cuidado es en la desinfección de las herramientas. O sea, yo cuando podo una planta que veo que tiene alguna enfermedad o alguna cosa, lo ideal es desinfectar entre planta y planta. Que se desinfecta con alcohol común. La primera vez que escucho. Sí. La gente no creo que nadie lo hace. En realidad, bueno, aparte porque había las herramientas, la tijera, bueno. Porque bueno, hay muchas pestes que se pasan de una planta a la otra. Si yo podo, por ejemplo, más que nada en frutales por ahí, en plantas de calle o eso es menos común que haya tantas pestes, pero por ejemplo en los frutales los cítricos tienen una enfermedad que se llama psoriasis, como en los hombres, que se transmite de planta en planta. Si yo podo una planta que tiene psoriasis, con la misma tijera se la paso a otra, y así pasa lo mismo también con muchos hongos.
Así que bueno, por eso me olvidé de aclararlo el otro día y bueno, Mira, la no gente sabía. que lo quiera hacer bien Al es serrucho importante. igual. Al serrucho y a las tijeras. A la motosierra Claro. es casi imposible, pero bueno, igual la motosierra se usa más para plantas grandes que no tienen esta problemática. Pero hoy como íbamos a hablar de poda de frutales, quería contarles eso. Así que bueno, y ahora... Es todo como una cirugía. porque Es hay una que cirugía. desinfectarlo. Nos Sí, ha el dejado otro día- sorprendida. Sí, la Leonora, verdad acá. que sí. Si le Sí. preguntamos en Rufino a alguien, no creo. Yo que- creo que lo No, y yo haga. cuando lo hago se sorprende. En plantas chicas, en rosales, por ejemplo, es re importante eso, porque los rosales son muy transmisores de hongos. Y bueno, no me quiero meter en temas de otras personas, pero bueno, eso es re importante. Mira vos, no. Así que bueno, y ahora Algo quería- hemos aprendido hoy. sí, desinfectar todo. Siempre que uno trabaja con materia viva, siempre se transmiten enfermedades y cosas. Esta mañana me hizo un complejo el médico veterinario con todas las infecciones que pueden suceder, que Hoy no lo escuché, siempre lo escucho al veterinario, es interesante. principalmente en parasitosis, ¿no? Claro, sí, en parasitosis es re complicado. Desde una pulga hasta una como garrapata. Claro. Ah, sí. Las cosas que suceden en un animal, si no... Sí, los ciclos, lo que perjudica a Sí. un animal Sí, de sí. tener esas parásitos. Y, sí. Y bueno, en las plantas pasa un poco lo mismo, lo que pasa es que en la planta por ahí no nos damos tanta cuenta porque bueno, es más, la planta no lo expresa tanto, Claro. o lo expresa de maneras que no nos damos tanta cuenta, pero también es lo mismo, o sea, una enfermedad en una planta la afecta mucho. Leonor y el tema de las plantas frutales. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, Escuchamos. no, lo que les quería contar un poco, las plantas frutales las vamos a dividir en dos tandas, digamos, las de carozo y pepita y los cítricos. Son las dos como con podas diferentes. Los duraznos, ciruelas, damasco son los más comunes acá en la zona. Ujú. Después, bueno, también podemos ver algún peral o algún manzano, pero les cuesta mucho el tema de fructificar. Es una zona que tiene poco frío para ese tipo de frutales. Pero bueno, igual se los ve y algunos dan. No es una cosa terrible de fructificación, pero bueno, también pueden llegar a dar. Bueno, el tema de las podas en los En mi frutales... casa había otra cosa, un bananero que estaba adelante tenemos un espacio hasta la calle, un bananero pero impresionante de grande. Claro. Y se hacían los cachos, se llaman de banana, De banana. pero no alcanzaban No. a madurar. Claro, justo hablaba hoy con un profesor en el colegio que hablábamos del tema de las heladas, cómo han dejado de influir las heladas en Rufino. Yo antes en todos los jardines los bananeros los podábamos, todos los inviernos los sacábamos porque se helaba toda la planta. Sí, sí. Ahora no, estos últimos años no hay que más que sacarle algunas hojas secas o algo así, no hay que hacer nada. Bueno, el bananero no necesita poda, solo si se hiela, cortarlo y como es un tipo una herbácea vuelve a nacer. brotar todo, A brotar. sí. Así que bueno, pero Bueno, sigamos lo otro que sigamos me en la interesa. otra parte. A ver Sí. si puedo o no puedo. Bueno, sí, los frutales hay que podarlos. Tienen que tener una poda de formación al principio. Tengo que mirar la planta y tratar de que la planta vaya teniendo forma de vaso. O sea, que me quede adentro casi descubierto y toda la ramificación hacia afuera. Eso permite que el sol penetre a toda la planta. Las plantas tienen diferente tipo de yemas, eso es un poco complicado, técnico, pero bueno, tienen unas yemas que son de fructificación y unas yemas que son de madera. Las de madera me producen el crecimiento y las de fructificación son las que tienen la fruta. Por eso tengo que tratar de dejar la mayor cantidad de yemas de fruta y menos de yemas de las de madera en las ramas, o sea, en las bases de las ramas y las de frutas en las puntas. Por eso, bueno, es importante hacer el recorte en altura. Después de que logro la forma de copa, cada 2 o 3 años tengo que hacer una poda de altura, siempre igual que en las otras plantas, ir variando la altura para que no se me hagan tumores. Y bueno, y después otro tema importante es sacar voy a decir un término que no es muy lindo, pero hay unas ramas que crecen como desordenadas, que se llaman chupones, que crecen en forma vertical, que las voy a reconocer porque son de verde más claro por lo general, o si la corteza es de otro color, son como siempre más claras. Son las que nacen muchas veces del centro. O del tronco que vienen. Claro, sí, también. Algunas salen desde la base, pero también esas hay que extraerlas, también se llaman chupones, que salen como desde adentro de la raíz. Esas sí. las tengo que sacar todas,
Muchas veces esas ramas, si es una planta injertada, son de la base del injerto, o sea, es otra planta que difiere totalmente de la planta de arriba. Podés sacarla y crear otra planta, en el caso ese. Sí, sí, a veces sí, depende cómo está inserta la raíz, eso es más complejo. Yo las eliminaría, no escarbaría mucho raíz ni nada de eso. No, yo la eliminé. Sí, hay que cortarlas a la base porque compiten mucho, o sea, tienen mucha fuerza y crecen con todo. En la copa también se da mucho ese tipo de crecimiento y esa rama me quita fuerza, o sea, crece madera pero no tiene frutas. Claro. Entonces las tengo que eliminar. Eso, si yo miro una planta de frutales, siempre te das cuenta enseguida porque crece como más vertical y tiene otro color. Eso lo tengo que extraer todo al tronco, o sea, lo corto pegadito a donde se origina, con un corte así como transversal y teniendo cuidado de que no lastimar el tronco madre. Así que bueno, eso sería lo que podemos llegar a hacer en frutales, respetando las cosas básicas de poda sin dañar. Muchas veces, bueno, en los cítricos también... Vamos a suponer, mire usted al frente, ahí tiene una naranja. Sí, una naranja y atrás hay un limonero, me parece. Sí. No, higos. No, pero en el medio hay otro. Sí, hay otra. Un limonero, pero me parece. Tienen que mantener una altura no muy alta. Claro, una altura que yo pueda cosechar. Por ahí los duraznos, los ciruelos se me complica un poco porque voy a tener que usar escalera, porque si no los tendría que bajar a mi altura, es mucho. Claro. Pero un poco cada 2 o 3 años se pueden bajar las plantas. También me olvidé de hablar en la época de poda. Todos los de carozo y pepita se podan en invierno, como los otros árboles grandes. Y después los cítricos tengo que esperar el momento para la poda cuando ya coseché. En algunos se complica, como por ejemplo los limoneros de 4 estaciones, que tengo fruta todo el año, tengo que podarlos por ahí ahora también en invierno y tratar de tener cuidado con no sacar la fruta. A veces pasa que... Y bueno, en los cítricos la poda es un poquito más compleja, o sea, tengo que bajar la altura un poco para poder cosechar y tener una planta más o menos acotada. Y después otro tema que por ahí nadie lo hace es te tenés como que meter adentro de la planta, o sea, la poda tiene que ser con ramas de adentro, porque los cítricos acá se enferman mucho, bueno, en todos lados tienen algo que se llama cochinilla, que es un bichito que hace desastres, que después me provoca la fumagina. Y bueno, para poder tener un poquito más baja la población de cochinilla y todo eso, tengo que tener la planta aireada, que le circule aire, claro, adentro. La copa. Que por lo general, yo si llamo a un jardinero, viene y me corta todo lindo, redondito, pero eso no me sirve porque me genera cada vez más ramas adentro, que esas ramas no van a fructificar, estoy gastando energía. Principalmente el durazno, ¿no? Yo estoy hablando un poco de los cítricos. Sí, el durazno también, o sea, en el durazno y en esos tenemos que formar en forma de copa, que tenga adentro, que entre el sol y que no tenga ramas que se crucen, o que tiene que tener bien la forma como de un vaso, digamos, de una copa, que me entre el sol y que después donde tengo la fruta siempre tenga buen sol para que madure. Así que bueno, eso sería lo Muy bien, básico. Leonor, tiene 2 ignorantes menos. Nosotros. Ignorantes. No, estamos aprendiendo. Bueno, y los frutales yo ahora los estoy viendo ahí. Uno tiene que meterse adentro del cítrico, que es muy complicado porque a veces tenés ramas y tenés que retirar los cítricos. A veces tienen muchas ramitas secas adentro. Eso hay que limpiarlo todo, porque eso me genera ahí una situación de mucha tierra y de porquerías que hacen que la planta se apeste más. Entonces, bueno, que es lo mismo que pasa en los jazmines del Cabo. Sí. Yo ayer, por ejemplo, el jazmín mío del Cabo, tenés que como meterte adentro de la planta y empezar a podar desde adentro para afuera, digamos. Entonces, bueno, ahí yo ya corto bastante, saco todo lo que es chupones, todo lo que es ramas secas. ¿Onda también cítricos? Sí, onda cítricos. Igual que los cítricos, el jazmín del Cabo le pasa más o menos lo mismo, por eso me acordé, porque ayer lo podé. Y bueno, tenemos que meternos como adentro de la planta. Y después sí, trabajo de afuera, o sea, corto un poco la copa, por ahí saco algunas ramas muy largas, corto puntas. ¿Y el jazmín que se pone todo negro? ¿Qué es? La semana que viene. La semana que viene. ¡Qué malos que son! Bueno, también espera, imagina. Porque yo se lo iba a preguntar también, pero... Te gané de mano. Leonor, por ejemplo, es una cuando de las dijiste... preguntas que me han hecho para que le preguntara a Leonor, pero ¿Qué pasaba? El tema de los jazmines lo dejamos para la semana que viene. Bueno, la poda ya la saben, si quieren ahora podarlos desde adentro es una buena opción. Los limones de las 4 estaciones, dijiste, ¿cuándo más o menos ya cuando no y tienen... en invierno, cuando tengo menos frío. cantidad y estoy ahí es medio difícil porque tengo que tener cuidado de no cortar ramas que tengan fruto, pero bueno, si los tengo que podar, lo ideal es en el invierno. Así que bueno.
Leonor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Será hasta la semana que